meditar en la palabra de Dios. No cierre su Biblia, vamos a estar yendo a todo ese capítulo 4 de Génesis. Pero antes quiero compartir con usted una noticia que se publicó en la página británica de noticias BBC el día 30 de septiembre de este año. Era realmente una entrevista con una mujer norteamericana de nombre Charity Lee. Y en esa entrevista, mis hermanos, ella contó cómo durante su juventud tuvo que luchar con una adicción a las drogas que le estaba dando bastantes problemas. Sin embargo, después de que ella buscó ayuda y estuvo un tiempo atendiéndose, finalmente pudo dejar esta adicción a las drogas. Cuenta en esa entrevista que esto sucedió cuando ella tenía alrededor de unos 18 años. Sin embargo, como consecuencia de haber dejado las drogas, cayó en una depresión por la falta de las sustancias que tomaba. Incluso cuenta ella que pensó en suicidarse en algún momento, hasta que hubo algo que al parecer cambió toda su visión y toda su vida. Dice esta mujer que se enteró que estaba embarazada. Y según sus propias palabras, eso fue algo que le impactó. Dice ella: yo no creo que haya amado como amé a ese ser que estaba creciendo dentro de mí. El nombre que eligió para su hijo fue Paris, como el personaje mitológico que se enamoró de Helena de Troya, tal vez usted lo conozca. Bueno, resulta que después de Paris, 9 años más adelante, esta mujer tuvo otro bebé. Esta vez fue una niña a la que llamó Ela. Y esta mujer describe a sus dos hijos de esta manera. Dice: Ela era extrovertida y asertiva, mientras que Paris era más introvertido y tímido. Bueno, resulta que cuando Paris llegó a la edad de 13 años, es decir, en el año 2007, Charity trabajaba como mesera en un restaurante. Y fue en esa época que su vida dio un cambio definitivo. Ella lo narra en esta entrevista para la BBC de la siguiente manera. Dice: un poco después de la medianoche, cuando estábamos cerrando el restaurante, llegaron 2 detectives y un capellán y me pidieron que me sentara. Lo primero que me dijeron fue: su hija fue herida. Tengo que ir. ¿Dónde está? Está en casa. ¿Por qué en casa? Ella tiene que ir al hospital. Su hija está muerta. Ese fue el final de la vida que yo conocía. Recuerdo que me desmayé y cuando recobré el conocimiento pregunté: ¿dónde está Paris? Él está bien, está con nosotros. ¿Qué significa está con nosotros? Y me dijeron que Paris había sido quien la mató. Fue entonces cuando todo dejó de tener sentido. Al día siguiente, cuenta Charity en su entrevista, fue a ver a su hijo al lugar donde lo tenían detenido. El encuentro con su hijo, ella lo describe así: lo miré y no vi nada. En su rostro, en sus ojos, nada. Se sentó y me preguntó: ¿qué vas a hacer ahora? ¿A qué te refieres? Tú siempre dijiste que la única razón por la que matarías a alguien era que le hicieran algo malo a tus hijos. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No me lo estaba preguntando como si tuviera miedo de lo que su mamá le fuera a hacer, sino que me estaba desafiando. Fue la primera vez que vi que había algo más en Paris. Yo sabía que él podía sentir rabia, pero esto no era rabia, era oscuridad. Bien, mis hermanos, ahí termina este fragmento de esta entrevista. Y a mí me hace pensar, mis hermanos, que la violencia que nos rodea en estos tiempos, pues sin duda nos vuelve poco a poco menos sensibles
Y es probable, mis hermanos, que hasta hayamos ya perdido de vista de dónde provienen los terribles males que azotan a la humanidad del día de hoy. Mire, la maldad del hombre y su violencia se han intentado explicar de muchas maneras, comenzando por explicaciones tal vez simples de sentido común, como por ejemplo el hecho de que la crianza de los hijos tiene mucho que ver con el desarrollo de ellos y qué tan malos o qué tan buenos pueden llegar a ser en la adultez. Pero las explicaciones llegan, mis hermanos, hasta cosas tal vez más complicadas, más modernas, como por ejemplo las que involucran a la genética de cada persona. Por ejemplo, escuche por favor un fragmento de lo que se publicó apenas el pasado mes de octubre de este año, intentando explicar la maldad que hay en el ser humano. Cito: una investigación en la que participaron científicos daneses y alemanes ha identificado el origen común de la maldad humana y lo ha llamado el factor oscuro de la personalidad o factor D. Según esta investigación, el factor D es la tendencia general a maximizar el interés individual sin tener en cuenta de manera malintencionada el daño que ese comportamiento puede tener sobre los demás, ni la inutilidad de su comportamiento. Todos los rasgos oscuros de la personalidad se explican por esta tendencia psicológica a poner los intereses personales por encima de cualquier otro interés, ya sea de una persona, comunidad, según esta investigación. Esta tendencia se expresa incluso cuando se disfruta haciendo daño a los demás. Una serie de creencias sirven como justificaciones que evitan los sentimientos de culpa, vergüenza o similares en las personas que actúan de esta manera. A fin de esta cita, este artículo moderno, donde se dice que es un asunto genético, el asunto de la maldad humana. Mis hermanos, la verdad es que mucho se ha escrito, mucho se ha pensado de dónde, cómo explicar este asunto de la maldad, pero nosotros tenemos, mis hermanos, la Biblia y vamos a este libro de Génesis nuevamente, porque recordamos que Génesis aborda una gran cantidad de asuntos relacionados con la humanidad y con el origen de todas las cosas. Mis hermanos, y en este libro vamos a encontrar las respuestas a por qué vivimos en las condiciones en que vivimos en la actualidad, incluyendo, por supuesto, el asunto de la maldad, que sin duda, mis hermanos, y todos lo sabemos, está desbordada en la raza humana. Vayamos pues, mis hermanos, a Génesis y vamos a retomar la última vez que se nos habló de Adán y Eva. ¿Lo recuerda? Hace 8 días, bueno, pues aún estaban allí en el huerto de Edén. Habían desobedecido a Dios. En el lugar de la palabra de Dios, ellos habían preferido dar oído a la palabra engañosa del diablo. Así que el pecado entró en el hombre, lo separó de su Dios. Y entonces, mis hermanos, encontramos que ya no era posible que Adán y Eva permanecieran en aquel huerto extraordinario que Dios había plantado para poner allá al hombre, porque en ese lugar, mis hermanos, aparte del árbol del bien y del mal, también se encontraba el árbol de la vida. Y era un riesgo muy grande que el hombre llegara a extender su mano y pudiera comer del fruto de aquel árbol, sobre todo porque ahora estaba en una condición pecaminosa. Y mis hermanos, déjenme decirle que en esta condición de pecado el hombre estaba muerto espiritualmente, separado de Dios. Y si él llegaba a comer de aquel árbol, iba a quedar permanentemente en muerte espiritual. Por eso Dios decidió echarlo del huerto. Ahora yo quiero, mis hermanos, explicar esta parte, aunque todavía está en el capítulo 3. Vamos a ver los versículos 22 al 24 y quiero explicarlos porque son importantes para entender la historia que viene a continuación, capítulo 4.
Así que le voy a pedir que regrese su vista al capítulo 3 y de los versos 22 al 24 me acompañe con su vista. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mis hermanos, es muy interesante que después de que el Señor echara al hombre de aquel huerto, simplemente Dios no hubiera desaparecido al huerto de Edén de esta tierra. ¿Ya se dio cuenta? No se lo llevó al cielo de inmediato, no lo desapareció. La Escritura dice que tan solo bloqueó la entrada para que el hombre no pudiera entrar y tomar del árbol de la vida. Ahora, dice la Escritura que Dios puso querubines, y eso, mis hermanos, es un indicativo interesante, importante además. Los querubines, mis hermanos, son ángeles que aparecen siempre en la Escritura asociados con la presencia de Dios. No olvide esto. Cuando Dios se manifiesta al hombre para impartir juicio o para impartir gracia, la presencia de Dios va acompañada de estos ángeles. Mire, se han hecho y bastantes conjeturas, se ha dicho bastante acerca de los querubines. En muchas ocasiones se les menciona como los ángeles que guardan la santidad de Dios. Sin embargo, me parece, mis hermanos, que es más apegado al texto del Antiguo Testamento. La explicación que nos dan Keil y Delitzsch, los dos escritores que tienen un comentario monumental del Antiguo Testamento. En ese comentario ellos dicen lo siguiente, lo cito, dice: el significado de la relación entre los querubines con el trono de Dios no es manifestar la omnipresencia divina, sino su gracia. Esta idea es la base de nuestro texto, donde Dios los ubica en el lado oriental del paraíso para cuidar del camino al árbol de la vida. Por eso aparecen en aquellos textos en los que Dios se manifiesta para manutención, para el apoyo y la realización de su reino en la tierra a través de juicio y gracia en las cercanías del trono, no como portadores mismos, sino como siervos de su magnificencia. Mis hermanos, de manera que me parece que esto es así. Y cuando vamos nosotros a lo que estamos leyendo aquí en este capítulo 3, bueno, no hay duda, mis hermanos, de que la gracia de Dios se presenta en cada momento, aun cuando estamos hablando de juicio. Aquellos primeros humanos fueron echados del huerto, pero la gracia de Dios se está manifestando, porque fueron echados para no empeorar su condición, que ya de por sí era bastante mala. Mis hermanos, pero no solamente se manifiesta en esto la gracia de Dios, sino se manifiesta en que el Señor no quitó el Edén de esta tierra de inmediato, sino solamente impidió el acceso. Porque, mis hermanos, parece que Dios está proveyendo un lugar para que el hombre pudiera acercarse a Dios todavía y más adelante traer ofrendas delante de Él. Por eso parece que el huerto quedó en la tierra durante un tiempo, probablemente hasta el diluvio. Mire, dice el erudito bautista B.H. Carroll lo siguiente, un libro muy antiguo, más de 150 años, pero es un gran estudioso de la Biblia este hombre, y él comenta lo siguiente: nadie puede entender el capítulo 4 de Génesis si no interpreta al último versículo del tercer capítulo, significando que Dios moraba entre los querubines al oriente en el jardín de Edén, bajo el símbolo visible de la espada de fuego o la Shekinah, y con el propósito de guardar abierto el camino
hacia el árbol de la vida. Ahora tú tal vez te preguntes, bueno, entonces tú estás sugiriendo que Dios estaba en aquel huerto para que el hombre pudiera todavía tener una manera de relacionarse con él. Bueno, sí, mis hermanos, precisamente eso es lo que yo creo que está diciendo Génesis. Y yo quiero presentarle por lo menos 3 argumentos que demuestran eso. Que la presencia de Dios aún estaba en el huerto y que el hombre tenía acceso a una cercanía a aquel huerto y Dios se comunicaba todavía con el hombre. Mire, número 1, déjeme darle 3 razones por lo que yo creo eso. Número 1, están allí los querubines, que como ya lo he dicho, siempre se asocian con la presencia de Dios. Y en este caso es una manifestación tanto de juicio como de gracia. Cada vez que aparecen los querubines está la presencia de Dios. ¿Se acuerda del arca de la alianza? Esa arca que llevaban los sacerdotes en 2 varas de acacia recubierta de oro, cuya tapa estaba adornada con 2 querubines que juntaban sus alas, porque se pensaba que allí, mis hermanos, estaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaban las cortinas adornadas con querubines, porque ese era el lugar donde se manifestaba el Señor. En el libro de Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel, vuelve a aparecer Dios, y cada vez que Él aparece, aparecen junto estos seres angélicos, por lo cual que pusiera Dios querubines y no otros ángeles en el huerto a custodiar, implica que la presencia de Dios estaba también allí. Número 2, mis hermanos, yo quiero que vea ahí en su Biblia, solamente un poquito más adelante, capítulo 4, versos 14 y verso 16. Y yo se lo voy a leer de la versión Kadosh israelita, porque varía un poco la puntuación. Solamente recuerde que en el hebreo y en el griego originales no había puntos ni comas, esos le fueron añadidos después, por lo cual yo creo que la lectura de esta versión es un poco más entendible en lo que quiere decir. Génesis 4:14 dice, está hablando Caín aquí cuando Dios lo sacó, lo echó fuera, dice Caín, me estás echando hoy de la tierra y de tu presencia, seré un fugitivo vagando por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Y el verso 16 dice, así que Caín, utiliza aquí el nombre en hebreo, así que Caín dejó la presencia de Yahvé y vivió en la tierra de Not, contra Edem. Ahora yo quiero que se dé cuenta de una cosa. Aquí dice Caín, me estás echando hoy de la tierra, y luego dice, seré fugitivo vagando por la tierra. Es decir, Caín está hablando de 2 tierras. Está hablando de una donde iba a andar errante, fugitivo, y está hablando de otra de donde iba a salir. Y de esa tierra donde iba a salir, dice él, de tu presencia. En el versículo 16 simplemente dice que dejó la presencia de Yahvé y vivió en tierra de Not. Había un lugar donde estaba la presencia de Dios y salió a un lugar donde estaba lejos, donde no estaba la presencia del Señor. Ahora yo le recuerdo que uno no puede huir de la presencia de Dios. Eso lo dice el Salmo 139, ¿verdad? ¿Cómo me voy a esconder de tu presencia? ¿A dónde huiré? No es posible. Pero en este caso, mis hermanos, Caín, cuando la Escritura dice que se apartó de la presencia de Dios, simplemente está diciendo que salió del lugar donde Jehová se manifestaba a un lugar diferente. Número 3. Todo esto, mis hermanos, explica lo que de otra manera no entenderíamos. Que los hombres supieran cómo debían acercarse a Dios. ¿Por qué tendrían que hacerlo mediante ofrendas y sacrificios? Si Dios no hubiera dado lugar a esto, y Él mismo no hubiera instruido al hombre de cómo hacer estas cosas, mis hermanos, el hombre no sabría nada al respecto, nada al respecto. ¿Por qué yo creo eso? Porque ya había sucedido un poco antes con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva se vieron desnudos, consecuencia del pecado,
intentaron cubrir su desnudez. ¿Y cómo lo hicieron? Dice la Escritura que tomaron las hojas de una higuera, las cosieron y con eso se cubrieron. ¿Y qué hizo Dios al respecto? Tuvo que matar un animal y traer la piel de ese animal para que ellos se pudieran cubrir. El hombre no podía hacer nada respecto a su pecado, Dios sí. Y fue Dios quien tuvo que enseñarles, que guiarles. Mis hermanos, si eso no fuera así, Hebreos no podría decir: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mis hermanos, la fe siempre viene por una revelación previa de Dios. Ahí en ese capítulo 11 de Hebreos, el escritor dice que por la fe Noé aceptó cosas que todavía no se veían y con temor edificó el arca en la que se salvó su familia. Así que Dios le habló primero a Noé y Noé creyó. Y también en ese mismo pasaje dice que por la fe Abraham, después de que fue llamado por Dios, salió del lugar donde vivía a una tierra donde no sabía ni cómo se llamaba esa tierra. Dios habla, el hombre cree y obedece. Cuando la Escritura dice que Abel por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín, nos está dando a entender que Dios les había dado indicaciones de lo que deberían hacer, porque Dios se manifestaba todavía en aquel huerto. Ahora, entendido esto, mis hermanos, podemos pasar al asunto principal: la manifestación del pecado, su causa y sus consecuencias. Miren, así como aquella primera restricción que recibió Adán y Eva, es decir, que no comieran del árbol del bien y del mal, abrió la posibilidad de obedecer o no obedecer, también esta instrucción de cómo acercarse a Dios abrió la posibilidad de hacerlo de la manera que Dios lo indicaba, o de hacer caso omiso de ello y hacerlo como el hombre quisiera, como él en su voluntad deseara hacerlo. Ahora escuche lo que pasó. Vamos a pasar al capítulo 4. Después de haber explicado esto, vamos al capítulo 4. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahora, mis hermanos, yo quiero decirle que aquí comienza una historia. La historia, mis hermanos, de los hombres que viven por fe. Abel es una muestra de ello. Pero también, mis hermanos, comienza la historia de los religiosos. Y estos caminos, mis hermanos, siempre corren paralelos. Los hombres de fe, los hombres religiosos. Ahora déjame decirle que estos segundos, los religiosos, siempre han odiado a los primeros desde el principio. Los han perseguido. Y cuando ha estado en su mano los han matado. Mis hermanos, bajo el poder del pecado, los primeros hombres debieron aprender que solamente había un camino hacia Dios, el camino de la muerte sustitutoria, y no había otro camino. El camino del derramamiento de sangre, no había otro camino. Déjame decirle que el camino de la autojustificación es aborrecible ante Dios. El camino de las obras propias, de los rituales inventados por el hombre, son abominación delante de Dios.
Sin embargo, mis hermanos, ambos caminos, desde entonces hasta el día de hoy, marchan paralelos. Martín Lutero dijo: donde Dios construye una iglesia, el diablo también construirá una capilla. Eso es verdad. El Señor Jesucristo dijo que había un camino angosto, pero también había un camino ancho. El apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia, al evangelio, él dijo: perseguía yo este camino hasta la muerte. Hechos 22:4. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero mis hermanos, en aquel lejano principio, nosotros vemos cómo Caín inventó el otro camino. Como dice D.H. Carroll, este camino es el de la negación del pecado del hombre. Negar que necesite un Salvador, rehusar buscar a Dios por un sacrificio sangriento. Ese es el otro camino. El libro del Nuevo Testamento que nos habla de los apóstatas da testimonio de el camino de Caín. Judas, en el versículo 10 en adelante, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Caín, mis hermanos, no quiso creer a Dios. Decidió no obedecer las normas del Creador. Prefirió inventar su propia religión. Mire, el hecho de que Caín haya traído de los frutos de la tierra en lugar del sacrificio de un animal, no fue un asunto de ignorancia. No era una omisión por error o por olvido. Fue un acto deliberado, una rebelión en contra de Dios bien determinada. Esto, mis hermanos, es el verdadero origen de la maldad. Cuando el hombre decide de manera activa repudiar a Dios, seguir su propio camino, decirle a Dios: no te necesito, no quiero nada contigo, te aborrezco. Yo deseo seguir mis propias decisiones, mis propios caminos. No tengo necesidad de ti. Eso, mis hermanos, sucedió con Adán y con Eva, y ahora está repitiéndose con su hijo primogénito. Esta voluntad de Caín de ignorar a Dios y sus mandamientos, mis hermanos, se va a ver reafirmada un poquito más adelante. Ya que, como lo hemos dicho, Dios rechazó su ofrenda y en cambio aceptó la de su hermano, provocó que Caín se llenara de una ira tremenda. Dice el versículo 5: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esa frase, se ensañó, quiere decir se llenó de cólera. Y como dice la NBI, y entonces andaba cabizbajo. Andaba mirando hacia abajo, pero no porque estuviera triste. Estaba lleno de cólera, una cólera que lo consumía. Es en este momento que Dios habló a Caín, porque el Señor ya sabía que estaba comenzando a albergar pensamientos malignos. La ira que crece en el corazón de Caín conlleva el deseo de matar, y Dios lo sabe. Mis hermanos, esta es la primera vez que se habla del enojo en el hombre. El primer enojón de la historia fue Caín. Y déjame decirle que esa molestia era una reacción ante el fracaso de su propio proyecto. ¿No te ha pasado? ¿Qué haces? Tus proyectos, tus planes, y cuando fracasan, ¿qué pasa? ¿Te llenas de ira? Pero Caín, en lugar de reconocer su error y de pedir perdón,
se molesta sobremanera y entonces piensa en destruir, en acabar con la vida de su hermano, porque esa es la manera, mis hermanos, esa es la manera en que se manifiesta la oscuridad de su corazón. En él hay pecado, ese pecado lo está dominando, está provocando una ira y le está poniendo en su mente el deseo de destruir. ¿Y a quién va a destruir? Al único que es diferente a él. En ese contexto, Dios le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mis hermanos, las frases en hebreo son interesantes en este párrafo, porque nos muestran, y yo quiero que no pierda de vista esto, escuche, nos muestra estos párrafos la manera en que el mismo Dios percibe al pecado. Porque lo que acabo de leer son las palabras del mismo Dios. Y en ellas vamos a ver de qué manera Dios percibe el pecado. Y el Señor dice: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En el hebreo, mis hermanos, la palabra pecado está en femenino. Incluso la versión de la Biblia de Jerusalén lo traduce por pecado. Lo traduce por culpa, no por pecado, para mantener esa orientación femenina. Ahora, los eruditos Keil Delitzsch explican y dicen que esto es, ¿por qué se presenta como femenino? Esto es porque está representándose al pecado como una bestia salvaje, que acecha a la puerta del corazón de Caín, esperando devorar su alma. Ahora, no olvide que esta es la visión de Dios del pecado. Cuando tú estás en tu mente fabricando tal vez alguna especie de deseo maligno, pecaminoso, tú no puedes ver el pecado. Dios sí lo puede ver. Y para Dios el pecado es una bestia salvaje que está agazapada, esperando que se abra la puerta de tu corazón, que tú la abras, y entonces va a entrar y va a devorar tu alma. Sin duda que es muy impresionante que esta sea la perspectiva divina, porque es realmente aterradora. Pero además, mis hermanos, el Señor habla del deseo del pecado, es decir, que el pecado se presenta personalizado. Y se dice que el pecado tiene un deseo, porque el Señor dice: a ti será su deseo. ¿De quién? Del pecado. Y eso simplemente expresa, mis hermanos, la vehemencia con la que el pecado desea destruir al ser humano. Si el pecado es presentado como una bestia salvaje, esa bestia tiene un deseo vehemente, porque tú abras la puerta y entonces entre y destruya. Dios está exhortando a Caín a abandonar su ira, a abandonar sus pensamientos homicidas y a cambiar todo eso por una disposición hacia el bien. Sin embargo, mis hermanos, aquí vemos lo que había dicho. Caín reafirma su oscuridad, el pecado que hay en su corazón, su oposición a Dios, porque el versículo de inmediato, después de que Dios le ha exhortado, dice, verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Ya no hubo más. Caín no se detuvo a reflexionar, no consideró las palabras de Dios, sino que puso manos a la obra. Salgamos al campo, dijo a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y ahora, mis hermanos, estamos ante el primer asesinato de la historia de la humanidad. Quitar la vida de otro ser humano. Pero, mis hermanos, ese ser humano era hecho a la semejanza de Dios. Y eso es simplemente una muestra, mis hermanos, de un acto
que está dirigido en contra de Dios mismo. El pecado está manifestando por fin su malignidad, su repudio de Dios, de todo lo que tenga que ver con Dios, incluidos los escogidos de Dios. Pero el asunto no termina aquí, ¿verdad? La historia sigue. Porque una vez que Caín mató a su hermano Abel, Dios lo va a confrontar por ese crimen. Y escuche la narración. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora, recuerda el caso que le compartí al inicio de la predicación. Ese jovencito asesino que se muestra retador, evidenciando que dentro de él hay algo más que no es bueno, que es maligno. Bueno, ahora vemos a Caín y no tiene cargo de conciencia alguno. Él se muestra sin vergüenza, altanero delante de Dios mismo. Eso es un gran atrevimiento. Pero mis hermanos, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice cuál es la causa de ese comportamiento. Realmente, mis hermanos, él nos dice cuál es la causa primera de todo el comportamiento de Caín. Primera de Juan 3, 11 y 12. Dice el apóstol: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Caín, mis hermanos, era del maligno. Y aunque era un hombre religioso, como ya lo hemos visto, porque incluso había venido con sus ofrendas delante de Dios, sin embargo, cada una de sus obras resultaron ser malas, porque su corazón era malo. El buen corazón de Abel, las buenas obras de Abel eran insoportables para Caín. No las podía tolerar, simplemente porque Abel era hijo de Dios y Caín, mis hermanos, era hijo del diablo. Así que los dos caminos de los que hemos hablado tienen un origen. El camino bueno, el camino angosto, tiene su origen en Dios. El camino ancho, el de la religión, tiene su origen en el diablo. El Señor Jesús dijo un día a los religiosos de su tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio. Está refiriéndose, mis hermanos, a este libro de Génesis. El extendimiento del pecado, mis hermanos, ha comenzado en la raza humana y se va a extender por toda ella. Caín solamente es un botón de muestra. Solamente es un botón de muestra. Un día, mis hermanos, Eva, cuando estaba embarazada de Caín, dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y esa frase, dicen los expertos en hebreo, podría traducirse como que de parte de Jehová he adquirido varón. Como dando la idea de que aquel niño había sido enviado por Dios al vientre de Eva, en respuesta a aquella promesa que Dios le había hecho, de que un día la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Tal vez Eva pensó que ese hijo, el primero que ella iba a tener, el primogénito Caín, era el que iba a poner fin a todo aquel desastre que ella y Adán habían comenzado. Ella pensaría que ese niño cambiaría su vida, que de hecho también cambiaría la vida de la humanidad para bien.
Pero como en el caso con que inicié esta meditación, Eva también se equivocó. Su hijo fue tan solo una muestra de la maldad y la ruina que el pecado estaba trayendo sobre la humanidad. Mis hermanos, la catástrofe más terrible que se puede uno imaginar, y esa es el pecado, no puede ser contenida por ningún esfuerzo humano. Solamente Dios ha sido capaz de proveer un camino de regreso al paraíso que una vez se perdió. Y ese camino, mis hermanos, es la muerte propiciatoria de su Hijo Jesucristo. Y tal vez, mis hermanos, solamente podamos valorar lo que significa la muerte de Cristo cuando podemos contemplar la oscuridad del pecado. Porque usted y yo y todos los hombres provenimos de allí, de esa maldad destructora, de esa oscuridad que aborrece a Dios, y estábamos perdidos, y no había ningún camino que el hombre pudiera conseguir, inventar, trazar para llegar a Dios. Tuvo que ser Dios quien nos mostrara, como siempre ha sido, cuál era el camino correcto. Y mis hermanos, somos privilegiados de habernos beneficiado del único camino que es nuestro Señor. Vamos a dejarle por hoy hasta allí. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque Padre, tu palabra siempre, Padre, es instructiva para nosotros, es reveladora, Señor. No importa, Padre, lo que hoy en día la gente diga, la ciencia diga al respecto, Señor, de la maldad. Incluso, Padre, que no se llame ya maldad, que no se llame ya pecado. Pero tu palabra, Señor, siempre nos vuelve al origen de las cosas. Y podemos, Señor, darnos cuenta de lo torcido, de lo maligno, de lo oscuro, Padre, que es el pecado. Y de tu misericordia, Señor, sin duda. Porque donde, Padre, abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y, Señor, nos has hecho parte de tu familia, nos has llamado a tu luz admirable, Padre, cuando no éramos, Señor, sino solamente hijos de las tinieblas, Padre, y estábamos asociados, Señor, con el maligno, pero a ti te pareció, Señor, rescatarnos desde allí. Gracias, Señor, una vez más, por tu gracia y por tu amor para nosotros. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.